Estudio ya con Andrea Repeto, economista, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, gracias por la invitación. Gracias por estar acá en el estudio también. Bienvenida, Andrea. Ya, vamos a hablar de Sala Cuna, un tema que tú vienes analizando hace un montón de tiempo. Y ya, de 1 a 10. ¿Te gusta el proyecto? Y después lo empezamos a desmenuzar. Una pequeña obsesión que viene. Bueno, a ver, yo creo que me voy a saltar tu pregunta, la voy a eludir. No, pero a ver, esto es un trabajo que se ha ido construyendo con tanto cuidado por tanto tiempo. Lo que se hizo los dos últimos gobiernos, los avances que hizo Piñera, la comprensión de este problema que tuvo Boric, de entender que había una parte educativa, que no solo era laboral, construir sobre eso, generar acuerdos más transversales, qué sé yo. Lo que me gusta, lo más importante de esto, es que tomó esa aposta. Hubo, no sé si se acuerdan, en enero, a principios de marzo, hubo una discusión sobre unas indicaciones que nos alcanzaron a votar, que desde la UDI en particular y republicanos estaban en contra, querían un proyecto muy distinto, que fuera financiado completamente con recursos estatales, qué sé yo, y no se hizo eso, se tomó la posta. Y yo creo que esa es la mejor noticia que podemos tener, porque si bien no va a generar acuerdos 100%, eso es imposible, creo que tiene alta chance de una buena conversación y de conseguir un acuerdo transversal. Esto se parece mucho, no es idéntico, pero se parece mucho a esas indicaciones que nos alcanzaron a votar. Andrea, para la gente que nos escucha, ¿cómo va a funcionar esto? A ver, el sistema hoy día lo que hace es que obliga a las empresas que tienen 20 o más trabajadoras a proveer el servicio de salas cunas para las madres trabajadoras que tienen hijos menores de 2 años. Y eso genera varios problemas. El problema evidente es que encarece la contratación femenina, pero también discrimina entre niños que tienen madres que trabajan o no trabajan, porque tienen derecho o no a una educación institucionalizada, y también porque carga sobre las mujeres la carga del cuidado. La sociedad dice, mira, son las mujeres las que tienen que se asocia el cuidado con ellas y no con los padres. Entonces, reparar este artículo 203 era importante, y lo que hace este sistema es que vas con entrada gradual. De aquí a algunos años más, si es que esto se aprueba, van a estar cubiertos los niños y niñas de todas las familias que tengan padre o madre trabajador. Entonces se incorporan también a los papás también son sujetos de derecho, y eso hace esta diferencia, y esto para todas las empresas, no importa el tamaño, se vuelve universal, de verdad, en este sentido. Entonces, ¿el niño, qué edad se considera? Hasta los 2 años. Hasta los 2 años. Que es un problema, porque después de los 2 años y de aquí que entran al colegio, claro, hay una etapa en que hay una laguna. A los 4 o 2 a los 5 tienes un problema. Claro, pero vamos avanzando, porque hoy día la cobertura que hay era para el 60% más vulnerables, que tenían derecho a acceder a los jardines públicos, a lo que tiene financiamiento público, JUG, Integra, BTF. Y eso es un conjunto, no son todas las familias, y tenías otros problemas adicionales. Y esto se va a financiar principalmente con una cotización que viene del salario de los trabajadores, de todos los trabajadores, hombres, mujeres, con hijos, sin hijos, que nunca van a tener hijos, que ya tuvieron hijos, de todo esto. Es un fondo común al que todos aportamos, así como la ley Sana, y hay varios otros que tienen estas características, y con un pequeño aporte fiscal, bien chiquitito, pero es parte también de la solución. O sea, del Fondo de Seguro de Cesantía hoy día me van a sacar una tajada a todos que se va a ir a un fondo común. Exacto. Ya no es una cotización adicional, como era en parte la versión que no se terminó de discutir a principio de año, sino que todo se saca del Seguro de Cesantía, pero es una cotización que antes iba al Seguro de Cesantía y ahora va a ir a este otro fondo, que es el que va a financiar a las salas cunas. Hablemos un poco de esa parte latera, porque también me gustaría que dejemos un segundito también a qué significa esto para el mercado laboral, evidentemente, y qué se espera respecto al mercado laboral y la incorporación de las mujeres y qué significa eso. Pero de la parte de las platas, que era lo que tuvo frenado en parte el proyecto, este gobierno no quería cargarle la mata a las empresas, y eso es algo que hemos estado viendo también en la mega reforma, etcétera, etcétera, y eso explica en parte también que se haya frenado
el proyecto y los grandes empresarios y las pymes estaban bien en contra, digamos, de la versión anterior porque no querían una cotización extra, porque decían que el empleo está muy caro, ¿verdad? Entonces, hoy en día se saca el seguro de cesantía. ¿El seguro de cesantía alcanza? Porque además el seguro de cesantía acá lo que se está recortando, que esto es algo que pagan los empleadores, ya hoy en día, salvo en el caso de los trabajadores, los boleteros, digamos, que eso tienen que pagar sus cotizaciones ellos mismos, ya la gente que boletea, los trabajadores independientes, ya. Pero el seguro de cesantía tiene dos componentes, una que es la plata que va para tu cuenta, ya, que es la que usas al comienzo y que si nunca usas es platita tuya y que se va a tu pensión el día que te jubilas. Y otra parte que es como el fondo, que no me acuerdo cómo se llama, el fondo de cesantía general. Solidario, que en el fondo si se te acaba, si tú estás cesante y se te acaba la plata de tu cuenta propia, te dan plata de ese fondo solidario. Y de esas dos componentes se saca para financiar la sala cuna. ¿Cuál es tu análisis sobre esa decisión y si viste un santo para desvestir otro? Bueno, a ver, muchas preguntas en tu pregunta, pero son todas muy válidas y muy importantes. Esto va a salir, esto va a ser un tema sí o sí, porque el seguro de cesantía tiene fondos acumulados, los tiene acumulados, como dices tú, para el santo del desempleo, y aquí se toman recursos y se cambian de lugar. ¿Por qué se hizo eso? Lo que, como bien dijiste tú, el gobierno está preocupado de no aumentar los costos laborales y esta es una manera de que los empresarios no pongan un peso más, siguen poniendo lo mismo, excepto los independientes. Los independientes no estaban obligados a cotizar el seguro de cesantía porque los independientes no se benefician del seguro de cesantía. Uno no sabe cuando un independiente pierde la pega. Claro. Perdió la pega porque quiso dejar de trabajar o porque efectivamente ya no tiene a quién venderle. Entonces los independientes no son parte del seguro de cesantía y ahora van a tener que participar de esto. Los fondos, pero no con un 3%, solo con el 0,35%, lo que ponen todos. Espérate, ¿los independientes no ponen el 3% para nada? No, porque no. Yo fui independiente harto tiempo, pero como te están obligando a cotizar de a poco. Claro, pero esa cotización es para pensiones y para salud y para accidentes laborales. Esas cosas. Si el problema de los independientes es que tú no sabes cuándo están cesantes, cuando pierden una pega, cuando la pierden por motivos externos a ellos. Entonces eso va a ser una discusión. Otra discusión es si los fondos del seguro de cesantía alcanzan. No sabemos, eso es algo que se tiene que demostrar, porque si bien hoy día uno mira los datos y hay harta plata, no se ha recuperado, por lo menos la parte del seguro, la parte solidaria no se ha recuperado después de lo que se sacó del COVID, ha vuelto a crecer, está siempre creciendo. El problema que tiene eso es que el seguro de cesantía se ha vuelto súper atractivo, entonces se le va sacando plata cada cierto tiempo. Ya se ha cambiado 5 veces. Las 2 últimas veces fueron el 2023 y el 2025. El 2023 se flexibilizó el acceso y se extienden los beneficios cada vez que hay una catástrofe. Para hacerla más rápido. Después del COVID hubo que pasar una ley, hubo que discutir, entonces cada vez que queda algo en una zona particular del país, en esa zona se flexibiliza el uso. Y eso no sucedió todavía, pero puede que eso genere uso en el futuro. Y la otra cosa es que el 2025, con la ley de la reforma previsional, el seguro de laguna se financia desde ahí. Cuando tú estás cesante, sigues cotizando por un cierto monto y ese monto se financia con el seguro de cesantía. Entonces hay que hacer ese cálculo. Yo imagino que el gobierno lo hizo, solo que por la ley no obliga al gobierno a volver a hacer este cálculo cuando hace esto. Cuando tú haces pero para hacer la cuestión, ¿cómo se llama? Actuarial de las superdepensiones. Exacto, el estudio actuarial se tiene que hacer cada 3 años, sí o sí. Y la ley dice que sí tiene que hacer cada vez que tú extiendes las prestaciones, pero no cuando cambian los aportes. No dice nada, no sé, se los olvidó, no se les ocurrió, no tengo idea. Entonces el gobierno no tiene la obligación de hacerlo. Yo creo que es razonable que lo haga, porque ¿para qué vamos a poner en riesgo a un santo para vestir el otro, como dices tú? Además, con el discurso de la responsabilidad fiscal. Por supuesto. Así que me imagino que los van a empujar y le van a pedir al CFA, pobre CFA, que le preguntan todo. Me imagino que van a decir, sí, vaya, haga su estudio doctoral, porque tenemos que estar seguros de que esto alcanza, porque lo que dice este proyecto, las indicaciones, es que si los fondos no alcanzan, el Estado se pone con la diferencia. Entonces igual tienen que aparecer recursos fiscales. Estamos conversando con la economista Andrea Repeto. Andrea, ¿quién va a proveer este servicio? ¿Hay un mercado
maduro, desarrollado, es un tema hiper sensible. Esto no es que mañana yo me voy a dedicar a cuidar niños y voy a ponerse a la cuna porque cacho que hay un mercado importante. Sí. Mira, se ha ido haciendo ese trabajo. Como les decía hace un rato, el gobierno pasado entendió que esto no iba a avanzar si no uno no se hacía cargo de la parte educativa. Porque esto no es un proyecto solamente para las familias, para los padres puedan trabajar, sino que también para que los hijos tengan un buen acceso a una buena educación temprana. Entonces se hizo una reforma que se llama la Ley de Modernización de la Educación Parvularia, que está funcionando desde el 2025, si no me equivoco, en que le dio muchas más capacidades a la Subsecretaría de Educación Parvularia para poder saber quién da. De partida no sabíamos quién está, dónde, qué sé yo. Todo eso ya están dando. ¿Será público-privado? Será público-privado porque ahora esto es distinto de las indicaciones anteriores. Los jardines pueden ser privados, los que tienen autorización de funcionamiento, que son los privados con fines de lucro al final, y registro oficial, que son los que reciben recursos del Estado de manera permanente. ¿Y va a ser con voucher? Bueno, este sistema es un voucher. Esto es igual que el sistema escolar, que tú puedes escoger a dónde vas, cerca de tu casa, cerca de la empresa donde tú trabajas. Tú puedes acceder a estos distintos jardines. Te tienen que pagar el transporte. La empresa, tiene que pagar el transporte. Sí, eso también está en las indicaciones que no se negociaron al final. Pero dos cosas. Uno relacionado con lo que te preguntaba aquí, que ¿cuál es la diferencia entre autorización de funcionamiento o reconocimiento oficial del Estado, que son como las dos, entre comillas, categorías que se establecen para el tipo de sala cuna? Y dos, hay una discusión, no entiendo bien de qué monto es el voucher, porque también dicen que puede ser con copago. Entonces, sí, eso no lo he entendido tampoco. ¿Cómo se resuelve eso? A ver, hay dos modos de acreditar un jardín infantil en Chile, y eso depende de cuál sea tu carácter, de cómo te financia. El 203 hoy día permite que tú vayas a un lugar que tiene autorización de funcionamiento o registro oficial. Y en términos súper gruesos, la diferencia es si tú recibes fondos fiscales de manera permanente, la JUNG, Integra, los BTS, ese es el reconocimiento las fundaciones oficial. son las que que aspiran a tener reconocimiento oficial. No todas lo tienen, porque tienen que pasar por un proceso de acreditación que es súper exigente, para el cual se les ha dado extendiendo el plazo, y este proyecto también lo extiende de una manera que no me pregunten porque esa parte no la entendí. Entonces enrea. Sí, estoy esperando que alguien me explique. ¿Y la autorización de funcionamiento? Y la autorización de funcionamiento es un sistema de acreditación de requisitos que tiene el Ministerio de Educación y que lo toman, que son los jardines infantiles privados, que en general tienen fines de lucro. Eso estaban fuera de las indicaciones y ahora vuelven a entrar. Ahora están en el 203 hoy día. Pero ellos son sala cuna, no son jardines. Sala cuna. Sí, bueno, es que a veces tienen la sala cuna está dentro de un jardín infantil. ¿Y el copago? ¿Cuánto va a costar esto? Porque el ministro algo dijo en una entrevista el fin de semana. Sí, esa es otra pregunta que es súper importante. El informe financiero que calcula cuánto cuesta esto lo hace con un número. 5,2 UTM, que yo 371. por ahí en un papelito, ¿cuánto era? Que ya no sé dónde. 371.831 pesos. Ya, 372 hicieron el pesos. cálculo de los costos de este sistema con ese número. Claro. Pero eso no significa que eso es lo que vayan a pagar. El costo promedio observado con las empresas que actualmente cumplen con la obligación de proveer la sala cuna. Lo que aquí se va a hacer es una comisión técnica que dentro de estas indicaciones están así como el perfil de esa gente, cuáles son, cuánto duran, qué sé yo, que van a recolectar información y van a hacer una propuesta de cuánto debiera ser este pago que hace el fondo a los jardines según la región donde estén. Va a permitir variación regional, porque no es lo mismo en el sur que en el norte, porque tienen costos distintos, qué sé yo. Ahora lo que va a hacer, por lo que yo no entendí, porque hay una discusión también de esto, esta es una propuesta que sí va a ser Hacienda, pero Hacienda va a ser la que va a definir ese precio finalmente. Ya. ¿Y esto es universal? Esto universal, el precio va a ser regional. Acceso. El acceso sí, el acceso es todos los quintiles, todo para padres y madres trabajadoras que tengan hijos menores de 2 años. Y va a empezar la típica, no me gusta ir a lo público porque es muy malo, salas cunas más cuicas y yo pongo el copago.
Sí, así exactamente, eso va a ser. O sea, si... Bueno, acá hay cosas que hay que conversar todavía, porque Hacienda pone un precio muy bajo, que es lo que pasa con la discusión que tenemos con los aranceles regulados de las universidades, que no cubra los costos. Tal vez en algunos territorios no haya jardines. Entonces, las personas que viven en ese territorio no van a tener acceso a jardines, o vas a tener que tener un copago muy grande. Para incentivar que alguien cree jardines. Esta es una discusión que hay que tener. A mí me preocupa, yo creo que de horarios también es otro tema. Ese es otro tema acá, en las indicaciones, y también lo hizo el presidente Piñera. En su versión había una propuesta de fortalecer de una manera u otra, en un caso estaba fuera del proyecto, en otro estaba dentro, a la educación pública, justamente para eso, para que extiendan sus horarios. En general no atienden el día completo. Entonces para que esto funcione y para que efectivamente sirva no solamente en la parte educativa, sino que también en la parte laboral, puedan ir a trabajar tranquilos y después ir a buscar a tus niños o niños al horario. En Chile no tengo idea. 5,2 UTM se supone que es la referencia. El promedio. Es la referencia, sí, pues. Oye, lo último y 504.000 dice lo el último y promedio lo más nacional. importante, Andrea Repeto, ¿qué esperamos respecto de los efectos en el desempleo femenino? Mira, a ver, yo creo que esto había En el que hacerlo empleo femenino. independiente de estas circunstancias en que tenemos un nivel de desempleo que es muy alto. Esto es algo que había que hacer. El país se los debe a las mujeres y el país se los debe a los niños y a las niñas. Esto es algo que teníamos que hacer de todas maneras. Va a tener un impacto que está por verse, porque en el fondo que había un costo de contratar un cierto grupo de personas, y ahora ese costo se va a repartir. Se va a diluir. Entonces vamos a reducir las diferencias. Ese costo existe porque vamos a financiar entre todos de alguna manera todos estos servicios de sala cuna, pero ya no va a estar financiado implícitamente a través de las mujeres en empresas que tenían más de 20 trabajadores, sino que lo vamos a compartir. Aunque el empleador igual puede decir, no voy a contratar a esta mujer que recién tuvo guagua porque pucha que la guagua se enferma, que no viene a trabajar. Claro. O peor, no voy a contratar a esta mujer que tiene un potencial de tener guagua luego. Y no solo es eso, porque después me va a pedir permiso para ir a buscar al cabro chico, que lo llamaron del colegio, que no sé qué. Aquí hay una pega mucho más grande que hacer. Que ¿cuándo van a empezar a llamar a los hombres? Los colegios, no sé si algunos lo hacen o no tengo idea, mi hijo es tan viejo. Pero que los empleadores le den permisos a padre y a madre para tener una vida flexible, para que cuando pase algo, cualquiera de los dos pueda responder. Entonces acá hay cosas que esto no se hace por ley. Claro. Esto es aquí algo que las empresas tienen que empezar a pensar el modo de organizarse, porque si para poder ascender en una empresa tú tienes que estar todo el día, a toda hora, súper presente, entonces eso no se condice con que todos tengamos las mismas oportunidades laborales. ¿Qué pasa con el empleo? Bueno, yo creo que esto había que hacerlo independientemente. Claro. Llevamos mucho rato discutiendo esto y el país lo necesitaba. Va a extender las oportunidades laborales de las mujeres. Pero al mismo tiempo, muchas más mujeres van a salir a buscar a trabajar, si es que esto funciona. Ahora también hay otras cosas culturales por detrás. Si van a confiar en las salas cunas, a las familias, teniendo la posibilidad de algún cuidado cercano, la abuela típicamente, porque siempre es una mujer. Si hay masa crítica. Exacto. Entonces, vamos a ver, y hay una gradualidad, y vamos a ir aprendiendo de su buen uso, y que las personas y las familias puedan confiar en que esto puede ser una manera de fortalecer la educación temprana y las oportunidades futuras que tengan sus propios hijos. Me dice alguien que en Vitacura, en Lo Barnechea, una sala cuna cuesta entre 700 y 800 mil pesos más o menos. ¿Qué? Claro. Wow. Que este es el promedio, los 370. Sí. Wow. Bueno, pero no es ahí donde se necesita ahí apoyar a las mujeres. Pero ahí es donde va a llegar el apoyo igual. ¿Dónde va a venir la discusión. No, ¿dónde viene el copago? ¿Dónde vendrá el copago si que se aprueba? Pero va a venir la misma discusión mujeres, de la... Quique, pero no son esas mujeres las que necesitan apoyo para salir a trabajar. Pues, pero dentro del Parlamento pueden decir, igual que con las, ¿cómo se llaman las construcciones? ¿Por qué le vamos a pagar la sala cuna a los ricos?
A ver, mira, no sé, aquí hay temas ideológicos, hay modos de ver el mundo, Sí. de cómo nos relacionamos que van a volver a aparecer. Tuvimos una discusión sobre el lucro, tuvimos una verdad. discusión sobre la selección en educación, tuvimos una discusión sobre el copago. En el nivel educativo de más arriba, lo vamos a repetir ahora. Sí. Lo hemos estado, y esto se va a hacer por mayoría, no vamos a lograr un acuerdo en que todos estén de acuerdo. Sí en la parte que es el 203, pero la parte educativa es la que ha sido difícil siempre, y va a ser de nuevo. Es una buena noticia que se esté cambiando el 203. Es una gran noticia. Deberían eliminarlo y Es que una fuera gran como noticia. 203. Claro. Y que nadie sabe. No, así como el 0000 que se cayó Sí, de la... chao, de la- chao, el claro, sin 203. nombre. Que nadie se acuerde. Andrea Repeto, economista y directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros esta mañana sobre el proyecto de Sala Cuna, esperado proyecto de Sala Cuna. Buenos días. A usted, muchísimas Gracias, Andrea. 8:53 minutos.